Esa tarde todo parecía perfecto. Las mesas dispuestas bajo las luces colgantes, los invitados riendo, el sol dorado cayendo sobre los campos. Él estaba junto a su prometida, celebrando un futuro que había construido con esfuerzo. Pero entonces la vio, caminando entre las mesas con una bandeja en las manos y un vientre que no dejaba dudas. Su exesposa, embarazada, trabajando en su propia fiesta de compromiso. Y en ese instante todo lo que había intentado dejar atrás regresó con una fuerza que lo dejó paralizado. ¿Cómo puedes celebrar un nuevo comienzo cuando el pasado te está sirviendo agua en una copa de cristal? En las tierras rurales de América Latina de principios del siglo XX, donde las haciendas eran pequeños mundos gobernados por tradiciones rígidas y donde el honor de un hombre se medía tanto por su palabra como por su capacidad de proveer, existía una presión social que definía cada decisión importante de la vida. Los matrimonios se celebraban con pompa. Los divorcios se susurraban con vergüenza, y las segundas oportunidades eran tanto una bendición como un recordatorio de fracasos pasados. Diego Mendoza era un granjero de 34 años, dueño de una hacienda próspera que había heredado de su padre. Era un hombre respetado en la región, conocido por su trabajo duro y por haberse recuperado de un matrimonio fallido que todos en el pueblo recordaban con lástima. Su primer matrimonio con Lucía había durado apenas 3 años antes de desmoronarse bajo el peso de expectativas no cumplidas y palabras nunca dichas. El divorcio había sido discreto, pero doloroso. Lucía se había ido a vivir con una tía en un pueblo vecino, y Diego había seguido con su vida, enfocándose en la hacienda y en reconstruir su reputación. Y con el tiempo había conocido a Sofía, una mujer de buena familia, elegante y segura, que parecía ser exactamente lo que necesitaba para empezar de nuevo. El compromiso se había anunciado con alegría. La boda estaba planeada para dentro de 2 meses. Y hoy, en una tarde dorada de marzo, Diego había organizado una fiesta de compromiso en su hacienda para celebrar con amigos, familiares y socios de negocios. Las mesas rústicas estaban dispuestas al aire libre, decoradas con flores silvestres. Las luces colgaban de los árboles. Los invitados conversaban animadamente, disfrutando de comida y bebida mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte. Diego estaba de pie junto a Sofía, quien lucía un vestido rojo oscuro que la hacía destacar entre todos los presentes. Ella sonreía, conversaba con los invitados y de vez en cuando miraba a Diego con esos ojos que decían: «Finalmente, todo está saliendo bien». Y por un momento, Diego lo creyó también. Creyó que había dejado el pasado atrás. Creyó que merecía esta segunda oportunidad. Creyó que podía ser feliz, hasta que vio a Lucía caminando entre las mesas con una bandeja en las manos y un vientre que contaba una historia que él no estaba preparado para escuchar. Si te gustan las historias donde el pasado nunca se queda enterrado, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos acompañas hoy? Diego no la vio de inmediato. Estaba demasiado ocupado saludando a los invitados, recibiendo felicitaciones, disfrutando del momento. Don Armando, un hacendado vecino, le había palmeado la espalda con fuerza. «Diego, muchacho, finalmente te veo feliz de nuevo. Sofía es una excelente elección». «Gracias, don Armando, me siento muy afortunado». Sofía conversaba con un grupo de señoras cerca de la mesa principal, riendo con esa risa clara que a Diego le gustaba escuchar. Todo era perfecto, todo estaba en su lugar. Entonces la vio. Al principio fue solo un movimiento en su visión periférica, una mujer caminando entre las mesas con una bandeja de copas de agua. Llevaba un vestido simple de color gris, un delantal blanco y el cabello recogido en un moño bajo. Se movía con cuidado,
manteniéndose cerca del borde del área de celebración, como si quisiera ser invisible. Diego no le prestó atención al principio. Los empleados del servicio de catering que había contratado estaban por todas partes, sirviendo bebidas y comida. Pero entonces ella se giró ligeramente, y la luz del sol iluminó su perfil. Y Diego sintió que el mundo se detenía. Era Lucía. Su corazón se detuvo por completo. Por un segundo pensó que estaba imaginando cosas, que el vino que había bebido estaba jugando con su mente. Pero entonces ella se giró un poco más, y ya no hubo duda. Era ella. Los mismos ojos oscuros. La misma forma de inclinar la cabeza. La misma manera de caminar con pasos pequeños y cuidadosos. Pero había algo más. Algo que le quitó el aliento por completo. Estaba embarazada. Muy embarazada. Su vientre era imposible de ignorar, grande y redondo, presionando contra el delantal blanco. Se movía con la lentitud cuidadosa de alguien en los últimos días de gestación, balanceando la bandeja con cuidado. Diego sintió que sus piernas se volvían de plomo. No podía moverse, no podía respirar. Solo podía mirarla mientras ella continuaba su trabajo, completamente ajena a que él la había reconocido. ¿Diego? La voz de Sofía lo sacó de su trance. ¿Estás bien? Diego parpadeó, forzándose a mirar a Sofía. Ella lo estaba observando con una expresión de curiosidad mezclada con preocupación. Sí, estoy bien. Te pusiste pálido de repente, dijo Sofía, estudiando su rostro. ¿Qué pasa? Nada. Solo el calor, supongo. Pero Sofía no era tonta. Había notado la dirección de su mirada. Siguió la línea de sus ojos hasta la mujer embarazada que servía agua en una mesa cercana, y cuando volvió a mirar a Diego, había algo diferente en su expresión, algo más frío. ¿Quién es ella?, preguntó en voz baja. Diego abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar esto sin que sonara exactamente como lo que era, un desastre absoluto? Diego, repitió Sofía con más firmeza esta vez. ¿Quién es esa mujer? Diego tragó saliva. Es Lucía. Sofía parpadeó. Lucía, tu exesposa. Diego asintió lentamente, sintiendo que el mundo se hacía más pequeño a su alrededor. ¿Y está...? Sofía miró hacia la mujer de nuevo, procesando lo que estaba viendo. Está embarazada. No era una pregunta, era una declaración cargada de implicaciones que Diego no estaba preparado para enfrentar. Yo no sabía, dijo rápidamente. No sabía que estaba aquí. No sabía que estaba... así. Sofía lo miró durante largos segundos, y Diego vio algo cambiar en sus ojos. No era ira, no era dolor, era algo peor, era duda. ¿Cuándo fue la última vez que la viste?, preguntó Sofía con voz controlada. Diego sintió que su garganta se cerraba. Hace 1 año, tal vez más. Sofía hizo los cálculos mentalmente. Diego podía verla procesando las fechas, las posibilidades, las probabilidades. Y cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente calmada. Ese bebé podría ser tuyo. Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No lo sé, no lo sabes. La voz de Sofía subió ligeramente de tono. ¿Cómo puedes no saberlo? Porque no he hablado con ella desde el divorcio. Porque seguí con mi vida. Seguiste con tu vida, repitió Sofía, y había algo amargo en su tono. Mientras ella... señaló discretamente hacia Lucía. Está aquí, embarazada, sirviendo mesas en tu fiesta de compromiso. Diego no tenía respuesta. No había palabras que pudieran hacer que esto sonara mejor de lo que era. En ese momento, Lucía se giró completamente en su dirección.
Sus ojos se encontraron por primera vez en más de un año, y Diego vio todo en esa mirada: sorpresa, dolor, vergüenza y algo más oscuro que no podía identificar. Lucía se quedó paralizada, con la bandeja temblando ligeramente en sus manos. Por un segundo pareció que iba a dejar caer las copas, pero entonces bajó la mirada, giró sobre sus talones con movimientos cuidadosos y se alejó hacia la cocina improvisada que habían montado detrás de las mesas. Diego sintió que Sofía lo estaba mirando, esperando una explicación. Sintió que algunos invitados cercanos habían notado la tensión y comenzaban a susurrar entre ellos. Sintió que todo lo que había construido durante el último año se estaba desmoronando frente a sus ojos. Y lo único que podía hacer era quedarse ahí parado, como un idiota, mientras su pasado y su futuro colisionaban en el centro de su propia fiesta de compromiso. A veces, el pasado no necesita gritar para destruir el presente. Solo necesita aparecer. Si esta historia ya te atrapó, déjanos tu like. Diego intentó recuperar la compostura, respiró profundamente, forzó una sonrisa y se giró hacia Sofía con una expresión que esperaba fuera tranquilizadora. «Sofía, escucha, yo no sabía...» «No», lo interrumpió ella levantando una mano. «No aquí, no ahora». Tenía razón. Los invitados más cercanos ya los estaban mirando con curiosidad. Don Armando había dejado de hablar con su grupo y observaba la escena con ojos entrecerrados. Las señoras, con las que Sofía había estado conversando, se habían quedado en silencio, mirando entre Diego y la dirección donde Lucía había desaparecido. «Vamos a sonreír», dijo Sofía en voz baja, manteniendo la sonrisa fija en su rostro. «Vamos a actuar como si nada hubiera pasado, y después de la fiesta vamos a hablar de esto». Diego asintió, agradecido por el respiro temporal, pero sintiendo el peso de lo que vendría después. Intentó volver a la conversación, a los saludos, a la celebración. Pero era imposible. Su mente estaba completamente enfocada en Lucía, en su vientre, en las fechas, en las posibilidades. ¿Cuándo había sido la última vez que la había visto? Intentó recordar. El divorcio se había finalizado hace 15 meses, pero antes de eso había habido una última conversación. Una noche en la que ambos habían firmado los papeles finales, y después había habido lágrimas, palabras dolorosas y un momento de debilidad que ambos habían prometido olvidar. 9 meses atrás. Diego sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Las fechas coincidían perfectamente. Si ese bebé había sido concebido 9 meses atrás, entonces... «Don Diego», dijo una voz a su lado, sacándolo de sus pensamientos. Era don Esteban, un comerciante del pueblo con quien Diego hacía negocios regularmente. Pero había algo en su expresión que hizo que Diego se pusiera alerta. «Don Esteban, gracias por venir». «Claro, claro», dijo el hombre mayor, pero su tono era extraño. «Es una fiesta muy bonita, aunque... bueno, debo decir que me sorprendió ver a Lucía trabajando aquí». Diego sintió que Sofía se tensaba a su lado. «Yo tampoco lo sabía», respondió Diego con voz tensa. «Ah», dijo don Esteban con una expresión que decía claramente que no le creía. «Bueno, supongo que estos son los tiempos que vivimos. Una mujer tiene que trabajar donde puede, especialmente en su condición». La palabra condición quedó colgando en el aire como una acusación. «¿Hace cuánto que está así?», preguntó don Esteban, fingiendo casualidad. «Parece que está a punto de dar a luz en cualquier momento». «No lo sé», respondió Diego con más brusquedad de la que pretendía. «No he estado en contacto con ella». Fue todo lo que dijo don Esteban, pero la duda en sus ojos era clara. Cuando el hombre se alejó,
Sofía se giró hacia Diego con los ojos brillando de ira contenida. «Todos están haciendo los cálculos», susurró. «Todos están pensando lo mismo que yo». «Sofía, ¿es tu hijo Diego?». Su voz era apenas audible, pero cargada de emoción. «Necesito saber». «¿Ese bebé es tuyo?». Diego abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, vio a Lucía regresar de la cocina. Llevaba otra bandeja, esta vez con pequeños bocadillos. Se movía lentamente, consciente de que el final estaba cerca, pero mantenía la cabeza baja y la expresión neutral. Sofía siguió su mirada y su rostro se endureció. «Voy a hablar con ella», dijo de repente. «¿Qué?». «No, Sofía, espera». Pero Sofía ya se había alejado, caminando con pasos decididos hacia donde Lucía estaba sirviendo. Diego la siguió, sintiendo el pánico creciendo en su pecho. Sofía se detuvo frente a Lucía, quien levantó la vista con ojos sorprendidos. Por un momento, las dos mujeres se miraron en silencio. Sofía, elegante en su vestido rojo, con la cabeza en alto, y la confianza de alguien que conoce su lugar en el mundo. Y Lucía, con su vestido simple y su delantal manchado, con el vientre prominente y la expresión contenida. «¿Lucía?», preguntó Sofía con voz controlada. Lucía asintió lentamente, bajando la bandeja con cuidado. «Sí, señora. Soy Sofía, la prometida de Diego». Lucía cerró los ojos brevemente, como si las palabras le dolieran físicamente. «Lo sé. Felicidades por su compromiso». Su voz era suave, sin rastro de sarcasmo o amargura. Solo había resignación. Una resignación profunda que hizo que algo dentro de Diego se retorciera. «Gracias», dijo Sofía, y luego hizo la pregunta que Diego había estado temiendo. «¿De quién es el bebé?». El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados cercanos dejaron de hablar. Todas las miradas se giraron hacia las tres figuras, la prometida elegante, la ex esposa embarazada y el hombre atrapado entre ambas. Lucía miró a Diego. Había lágrimas en sus ojos, pero no cayeron. Simplemente lo miró con una expresión que decía más que 1000 palabras, y luego, con voz apenas audible, respondió: «Es mío, solo mío». Y se alejó, caminando con pasos lentos y cuidadosos hacia la cocina, dejando a Diego y Sofía parados en medio de la fiesta, mientras todos los observaban con una mezcla de curiosidad, juicio y lástima. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier confesión. Si esta historia te está haciendo sentir, cuéntanos en los comentarios qué estás pensando. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. Ya no había la alegría despreocupada del inicio. Ahora había susurros, miradas discretas, conversaciones que se detenían abruptamente cuando Diego o Sofía se acercaban. Diego intentó mantener la compostura, pero era imposible. Cada vez que veía a Lucía moverse entre las mesas, sabía que el momento podía llegar en cualquier instante. Algo dentro de él se retorcía. Y cada vez que miraba a Sofía, veía la duda creciendo en sus ojos como una sombra. «Diego», dijo Sofía finalmente, tomándolo del brazo y llevándolo lejos de los invitados. «Necesitamos hablar. Ahora». Se alejaron hacia el borde de la propiedad, donde los árboles ofrecían algo de privacidad. Cuando Sofía se giró hacia él, su rostro estaba pálido, pero su voz era firme. «Dime la verdad. ¿Es tuyo ese bebé?». Diego sintió el peso de la pregunta cayendo sobre él como una piedra. «No lo sé con certeza, pero podría ser». Sofía cerró los ojos, respirando profundamente, como si estuviera tratando de mantener el control. «¿Cuándo fue la última vez que estuviste con ella?». «Hace 9 meses. Fue la noche en que firmamos los papeles del divorcio. Ambos estábamos emocionalmente destruidos. Fue un error.
un momento de debilidad que no debió pasar. Pero pasó. Sí, pasó. Sofía se giró, dándole la espalda mientras procesaba la información. Diego podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos temblaban ligeramente. ¿Y nunca más hablaste con ella?, preguntó finalmente. ¿Nunca te dijo que estaba embarazada? No. Después de esa noche, no volvimos a hablar. Ella se fue a vivir con su tía. Yo seguí con mi vida. Pensé que lo mejor era dejarlo atrás. Dejarlo atrás, repitió Sofía con amargura. Pero no puedes dejar atrás un hijo, Diego. No sé si es mi hijo. ¿La viste? Sofía se giró hacia él con ojos ardiendo. Está a punto de dar a luz. Está trabajando como mesera, cargando bandejas, en una fiesta. ¿Crees que está aquí por casualidad? ¿Crees que es coincidencia que esté trabajando justo en tu fiesta de compromiso? Diego no tenía respuesta, porque Sofía tenía razón. No podía ser coincidencia. Tal vez el servicio de catering la contrató sin saber, o tal vez ella necesita el dinero desesperadamente, interrumpió Sofía. Tal vez está tan desesperada que aceptó trabajar en la fiesta de su ex esposo, embarazada de su hijo, porque no tiene otra opción. Cada palabra era como un golpe. Diego sintió la culpa creciendo dentro de él como una marea oscura. No sabía que estaba en esa situación. No sabías, o no quisiste saber. Diego no pudo sostener su mirada. Bajó la vista, sintiendo el peso de su propia cobardía. Yo solo quería seguir adelante. Mientras ella quedaba atrás, dijo Sofía, y su voz se quebró ligeramente. Embarazada, sola, trabajando donde puede para sobrevivir. Se quedaron en silencio durante largos minutos. Diego podía escuchar la música de la fiesta a lo lejos, las risas de los invitados, el sonido de la vida continuando como si nada hubiera pasado. Pero aquí, en este pequeño espacio de privacidad, todo había cambiado. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Diego finalmente. Sofía lo miró con una expresión que mezclaba dolor y determinación. No lo sé, pero necesitas averiguar la verdad, necesitas hablar con ella, y necesitas hacerlo ahora, antes de que esta situación se vuelva aún más insostenible. Ahora, en medio de la fiesta, especialmente en medio de la fiesta, dijo Sofía, porque todos ya están hablando, todos ya lo saben, y si no enfrentas esto ahora, la historia se escribirá sin ti, y créeme, Diego, no será una historia que te favorezca. Diego sintió el peso de sus palabras, sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentar a Lucía, de preguntarle directamente sobre el bebé, de tener esa conversación aquí, ahora, en medio de todos, era aterradora. Está bien, dijo finalmente. Voy a hablar con ella. Sofía asintió, pero cuando Diego comenzó a alejarse, ella lo detuvo con una mano en su brazo. Diego, si ese bebé es tuyo, todo cambia. Lo sabes, ¿verdad? Diego la miró a los ojos y vio el miedo allí. El miedo de perderlo. El miedo de que todo lo que habían planeado juntos se desmoronara. Lo sé. Y con esas dos palabras caminó de regreso hacia la fiesta, hacia el pasado que había intentado enterrar, y hacia una verdad que ya no podía evitar. Las verdades que evitamos no desaparecen, solo crecen en la oscuridad hasta que no podemos ignorarlas más. Si esta historia te está impactando, compártela con alguien. Diego buscó a Lucía con la mirada. La encontró cerca de la cocina improvisada, de pie junto a una mesa, con la mirada perdida en algún punto distante. Incluso desde la distancia podía ver la tensión en su expresión, el peso del momento reflejado en sus ojos. Se acercó lentamente, consciente de que varios invitados lo observaban. Cuando llegó junto a ella, Lucía levantó la vista y sus ojos se encontraron.
Había algo roto en esa mirada que hizo que Diego sintiera una punzada de dolor en el pecho. «Lucía», dijo en voz baja, «necesitamos hablar». Ella negó con la cabeza ligeramente. «No aquí, no ahora. Estoy trabajando. Por favor». Lucía miró alrededor, notando las miradas curiosas, los susurros apenas disimulados. Cerró los ojos brevemente, como si estuviera reuniendo fuerzas, y luego asintió. 5 minutos, no más. Se alejaron hacia un área menos transitada, cerca de los establos que quedaban al borde de la zona de fiesta. Cuando finalmente estuvieron lo suficientemente lejos de oídos curiosos, Diego se giró hacia ella. «¿Por qué estás aquí?», preguntó sin rodeos. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido ira. «Porque necesito el dinero. ¿Por qué más estaría aquí?» «Pero, ¿en mi fiesta? ¿Sabías que era mi compromiso?» Lucía rió sin humor. «No, Diego, no lo sabía. El servicio de catering me contrató hace 2 días. Me dijeron que era una fiesta en una hacienda. No dijeron de quién. Y para cuando llegué aquí y me di cuenta, ya era demasiado tarde para irme. Necesito el pago de hoy». Diego sintió algo aflojarse en su pecho. Al menos no había sido intencional. Al menos no había venido para confrontarlo. «El bebé», dijo, forzándose a hacer la pregunta que necesitaba respuesta. «¿Es mío?». Lucía lo miró durante largos segundos, y Diego vio lágrimas acumulándose en sus ojos. «¿Importa?». «Por supuesto que importa». «¿Por qué?». Su voz se quebró. «Porque ahora tienes una nueva vida, una nueva mujer. Porque tener un hijo conmigo arruinaría todo lo que has construido desde que me dejaste». «Yo no te dejé, nos divorciamos. Fue mutuo, mutuo». Lucía rió con amargura. «Tú querías el divorcio, Diego. Yo solo estaba cansada de pelear. Estaba cansada de sentirme invisible en mi propio matrimonio. Así que firmé los papeles porque pensé que tal vez, si te dejaba ir, finalmente podrías ser feliz». «Lucía». «Y esa última noche», continuó ella con lágrimas cayendo ahora, «esa última noche cuando ambos estábamos rotos y dolidos, fue un error. Lo supe en el momento en que pasó. Y cuando descubrí que estaba embarazada, pensé en decirte. Todos los días pensé en decirte, pero entonces escuché que estabas saliendo con alguien nuevo, que estabas feliz, y pensé que sería egoísta arruinar eso». Diego sintió que su garganta se cerraba. «Tenías derecho a decírmelo». «¿Para qué?», preguntó Lucía. «¿Para que te sintieras obligado a quedarte? ¿Para que me vieras como la exesposa que arruinó tu nueva vida?». «No, Diego. Ya fui suficientemente invisible para ti durante nuestro matrimonio. No iba a convertirme en tu carga también». «No eres una carga». «Entonces, ¿qué soy?». Lo miró con ojos llenos de dolor. «Porque claramente no soy lo suficientemente importante como para que me buscaras. No soy lo suficientemente importante como para que preguntaras cómo estaba. Ni siquiera soy lo suficientemente importante como para que notaras que podría estar embarazada de tu hijo». Diego no tenía respuesta, porque cada palabra que ella decía era verdad. Había seguido con su vida sin mirar atrás, sin preguntar, sin importarle. «Lo siento», dijo finalmente, y las palabras se sintieron terriblemente inadecuadas. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No quiero tu disculpa, Diego. Solo quiero terminar mi trabajo, cobrar mi pago e irme a casa. Nada más». «Pero el bebé…». «Es mi responsabilidad», lo interrumpió ella. «No la tuya. Yo lo decidí así. Y voy a criarlo sola, como he estado haciendo todos estos meses». «Lucía, si es mi hijo, tengo derecho». «¿Derecho?». Su voz subió de tono. «No tienes ningún derecho. Tuviste la oportunidad de ser parte de esto y no la tomaste.
no porque no supieras, sino porque no quisiste saber. Así que no vengas ahora, en tu fiesta de compromiso con otra mujer, a reclamar derechos que abandonaste hace meses. Antes de que Diego pudiera responder, escucharon un grito desde la zona de la fiesta. Ambos se giraron y vieron a una de las empleadas corriendo hacia ellos con expresión de alarma. «¡Señor Diego! Doña Sofía está pidiendo que regrese. Hay un problema». Diego y Lucía intercambiaron miradas y luego corrieron de regreso hacia la fiesta. Cuando llegaron, encontraron a los invitados agrupados en círculos, hablando en voz baja, con expresiones de preocupación y curiosidad. Y en el centro, Sofía estaba de pie frente a la mesa principal, con los ojos rojos pero la cabeza en alto, claramente esperando a que Diego regresara para decir algo que cambiaría todo. Hay conversaciones que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo, y cuando finalmente las tenemos, ya es demasiado tarde. Si esta historia te está llegando, déjanos tu like. Diego se acercó a Sofía con el corazón latiendo fuertemente. Los invitados se habían quedado en silencio, observando la escena con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Sofía lo miraba con una expresión que Diego no podía descifrar completamente, pero había determinación en sus ojos. «Diego», dijo ella en voz alta, lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. «Creo que necesitamos hacer un anuncio». Diego sintió que el pánico crecía en su pecho. «Sofía, no aquí». «Especialmente aquí», lo interrumpió ella, «porque todos ya están pensándolo, todos ya lo saben, y si vamos a enfrentar esto, lo haremos con honestidad». Se giró hacia los invitados reunidos. «Como todos pueden ver, ha habido una situación inesperada esta tarde, y creo que todos merecen claridad». Don Armando, el hacendado vecino, se aclaró la garganta incómodamente. «Doña Sofía, no es necesario que...» «Sí es necesario», lo interrumpió ella. «Porque Diego tiene una responsabilidad que necesita enfrentar, y yo necesito saber si está dispuesto a hacerlo». Se giró hacia Diego con ojos desafiantes. «Diles la verdad sobre Lucía y el bebé». Diego sintió que todas las miradas se clavaban en él. Vio a Lucía de pie en el borde del grupo, con una mano protectora sobre su vientre y los ojos muy abiertos. Vio a sus amigos, sus socios de negocios, su familia, todos esperando sus palabras. «Yo...» comenzó, pero su voz se quebró. «¿Es tu hijo?», preguntó Sofía directamente. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento parecía atreverse a moverse. «Podría ser», admitió finalmente Diego, y fue como si hubiera abierto una compuerta. Los murmullos comenzaron inmediatamente, expresiones de sorpresa, desaprobación, juicio. Diego podía ver cómo algunos invitados negaban con la cabeza, cómo otros susurraban entre ellos, cómo su propia madre, que había estado sentada en una mesa cercana, se llevaba la mano a la boca con expresión de shock. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», preguntó Sofía con voz temblorosa pero firme. Diego la miró, vio el dolor en sus ojos y supo que estaba perdiendo algo precioso en ese momento. «No lo sé. ¿No lo sabes?». La voz de Sofía subió de tono. «Hay una mujer embarazada de tu hijo, trabajando como mesera porque claramente necesita el dinero desesperadamente, y tú ¿no sabes qué hacer?». «Es complicado, Sofía». «No es complicado», lo interrumpió ella. «Es simple. O eres un hombre de honor que asume sus responsabilidades, o eres un cobarde que deja que la madre de su hijo se las arregle sola mientras tú celebras tu nueva vida». Las palabras fueron como una bofetada. Diego sintió que el rostro le ardía de vergüenza. «Sofía, por favor, no me pidas que lo haga fácil para ti», dijo ella con lágrimas cayendo ahora.
porque no voy a hacerlo. Vine aquí esperando celebrar nuestro futuro, y descubro que no puedes tener un futuro limpio porque no has cerrado tu pasado. Y la pregunta es, ¿vas a cerrarlo de la manera correcta o de la manera cobarde? Diego miró a Lucía. Ella estaba pálida, claramente incómoda con toda la atención, pero había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Algo que podría haber sido esperanza. O tal vez solo era el reflejo de su propia desesperación. «Lucía», dijo Diego, girándose hacia ella, «¿qué necesitas? ¿Dinero, ayuda, lo que sea?» Pero antes de que Lucía pudiera responder, una de las mujeres mayores del grupo, doña Mercedes, habló con voz cortante. «¿Dinero? ¿Crees que dinero es suficiente? Esa mujer está a punto de dar a luz a tu hijo, y tú estás aquí celebrando un compromiso con otra. ¿Dónde está tu honor, Diego Mendoza? Doña Mercedes...» «Tu padre estaría avergonzado», continuó la mujer. «Él nunca habría abandonado sus responsabilidades así». Otros comenzaron a agregar sus opiniones. Algunos defendían a Diego, diciendo que no sabía. Otros lo condenaban, diciendo que debería haber sabido. Y en medio de todo el caos, Lucía permanecía en silencio, con la cabeza baja y las manos temblando. Diego sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Cada palabra, cada mirada, cada juicio, era como un peso más sobre sus hombros. Y lo peor era que sabían que lo merecía. Merecía cada palabra de condena porque todo lo que estaban diciendo era verdad. Entonces, en medio del caos, Lucía hizo un sonido pequeño, un gemido bajo que hizo que todos se detuvieran. La escena comenzó a girar a su alrededor, no por el cuerpo, sino por el impacto, con una mano presionando su vientre y la otra buscando apoyo en la mesa más cercana. Su rostro se había puesto aún más pálido, y había sudor en su frente. «Lucía», Diego se acercó rápidamente. «¿Estás bien?» Ella intentó hablar, pero solo pudo negar con la cabeza. Se quedó inmóvil por un instante, superada por el momento, claramente en dolor. «El bebé», susurró finalmente. Creo que algo está pasando». Y en ese momento, toda la tensión, todo el juicio, todo el drama de la tarde alcanzó su punto culminante. Porque Lucía, embarazada de casi 9 meses, estaba comenzando a entrar en trabajo de parto en medio de la fiesta de compromiso de Diego. Hay momentos en que el universo nos fuerza a enfrentar lo que hemos estado evitando. Y esos momentos nunca llegan en el tiempo correcto. Si esta historia te tiene al borde, compártela. El pánico se extendió por la fiesta como un incendio. Los invitados se acercaron formando un círculo alrededor de Lucía, algunos ofreciendo ayuda, otros simplemente mirando con una mezcla de horror y fascinación. Lucía se había doblado más. El silencio alrededor se volvió demasiado pesado, con el rostro contraído de dolor. «¡Alguien traiga una silla!», gritó doña Mercedes, tomando el control de la situación con la eficiencia de alguien que había visto muchos partos en su vida. Diego ayudó a Lucía a sentarse, sintiendo la urgencia del momento. Ella se aferró a él con fuerza, con las uñas clavándose en su brazo. Sus manos se cerraron con fuerza. «No puede ser ahora», susurró Lucía con voz quebrada. «Todavía faltan días. El doctor dijo que faltan días. Los bebés vienen cuando quieren», dijo doña Mercedes con voz firme. «¿Cuándo comenzaron las contracciones?». Lucía negó con la cabeza, confundida. «No lo sé. Pensó que aún faltaban algunos días, pero el cuerpo tenía otros planes. El bebé no debía llegar hasta dentro de unos días». «Casi 9 meses de gestación», dijo doña Mercedes con voz firme. «Los bebés vienen cuando están listos, no cuando planeamos. Y con todo esto», señaló alrededor, refiriéndose a la tensión de la tarde,
El impacto emocional puede adelantar lo que ya estaba cerca. No fue el trabajo ni el cuerpo, fue el tiempo, acompañado por una carga emocional imposible de ignorar. Lucía cerró los ojos, comprendiendo que el choque emocional, la tensión de estar ahí, de verlo a él con otra mujer, había sido el detonante. Diego sintió que la culpa lo ahogaba. Esto era su culpa. Todo esto era su culpa. «Necesitamos llevarla a un hospital», dijo, girándose hacia los invitados. «¿Alguien tiene un carro preparado?» «El pueblo más cercano con hospital está a 2 horas», dijo don Armando. «Y con el camino en las condiciones actuales, tal vez más». «Entonces, llamemos al doctor del pueblo. Don Ramiro puede...» «Don Ramiro está visitando a su hermana en la capital», interrumpió otra mujer. «No regresa hasta pasado mañana». Lucía gimió de nuevo, doblándose sobre sí misma. Otra contracción, más fuerte que la anterior. Doña Mercedes la tomó de la mano. «Respira, mijita, respira profundo». Diego miró alrededor desesperadamente. Sofía estaba a unos metros de distancia, observando la escena con una expresión que mezclaba compasión y algo más oscuro. Cuando sus ojos se encontraron, Diego vio la pregunta ahí. «¿Qué vas a hacer?» «Hay una partera en el pueblo», dijo finalmente don Esteban. «Doña Rosa atiende a la mayoría de las mujeres de la región». «Entonces que alguien vaya por ella», dijo Diego. «Rápido». «Ya mandé a mi hijo», respondió don Esteban, «pero tardará al menos media hora en llegar y regresar. Media hora». Diego miró a Lucía, vio el dolor en su rostro. Se detuvo brevemente, como si el tiempo se hubiera suspendido, y supo que media hora podría ser demasiado tiempo. «Llevémosla adentro», dijo doña Mercedes, «a una habitación donde tenga privacidad. Y todas las mujeres que hayan dado a luz, vengan conmigo, los hombres, quédense aquí». Diego comenzó a moverse para ayudar a llevar a Lucía, pero doña Mercedes lo detuvo con una mano firme. «Especialmente tú, Diego Mendoza, quédate aquí». «Pero...» «No hay peros, ya has hecho suficiente por hoy». Las palabras fueron como un puñetazo. Diego se quedó paralizado mientras varias mujeres ayudaban a Lucía a ponerse de pie y la guiaban hacia la casa principal. Lucía miró hacia atrás una vez, buscando sus ojos, pero Diego no pudo leer la expresión en su rostro. ¿Era miedo, dolor, súplica? Cuando desaparecieron dentro de la casa, el silencio se instaló sobre el grupo de hombres que quedaron afuera. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía qué hacer. Finalmente don Armando se acercó a Diego y le puso una mano en el hombro. «Muchacho, esta es una situación difícil, pero necesitas tomar una decisión. Ahora». Diego lo miró, sintiendo el peso del momento cayendo sobre él. «¿Qué decisión?» «La decisión de qué hombre quieres ser», respondió don Armando. «El hombre que cumple sus responsabilidades sin importar el costo, o el hombre que deja que otros limpien su desorden». Diego miró hacia la casa, donde Lucía estaba a punto de dar a luz. Luego miró hacia donde Sofía estaba de pie, sola, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el horizonte, y supo que, sin importar qué decisión tomara, perdería algo precioso. Si elegía a Lucía y al bebé, perdería a Sofía. Perdería el futuro que habían planeado juntos. Perdería la vida nueva que había construido. Pero si elegía a Sofía, ¿qué perdería? ¿Su honor? ¿Su dignidad? ¿La oportunidad de conocer a su hijo? «No sé qué hacer», admitió Diego con voz quebrada. Don Armando suspiró. «Entonces tal vez deberías quedarte aquí afuera hasta que lo sepas, porque entrar a esa casa sin estar seguro de tu decisión sería peor que no entrar en absoluto». Diego se quedó ahí parado, en medio de lo que se suponía que sería el día más feliz de su nueva vida, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba a su alrededor. Y lo único que podía hacer era esperar.
esperar a que naciera el bebé, esperar a que la verdad finalmente fuera innegable, esperar a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. A veces, las decisiones más importantes de nuestras vidas nos encuentran cuando menos preparados estamos. Si esta historia te está haciendo sentir algo profundo, déjanos tu like. La espera fue agónica. Los hombres se quedaron afuera, la mayoría en silencio, algunos murmurando entre ellos. La fiesta había terminado oficialmente, aunque nadie se había ido. Era como si todos estuvieran esperando ver cómo terminaría esta historia. Diego caminaba de un lado a otro frente a la casa, incapaz de quedarse quieto. Cada minuto se sentía como una hora. Cada gemido de dolor que se escuchaba desde adentro era como una puñalada en su pecho. Sofía se había sentado en una de las mesas, sola, mirando al vacío. Diego intentó acercarse a ella varias veces, pero cada vez que lo hacía, ella levantaba una mano para detenerlo. «No ahora, Diego, por favor». Así que Diego se quedó con su culpa y su indecisión, caminando en círculos mientras el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban sobre los campos. Después de lo que pareció una eternidad, la partera llegó. Doña Rosa era una mujer de 60 años, bajita y redonda, con manos expertas y una expresión de calma absoluta. Entró a la casa sin decir palabra, y Diego sintió un poco de alivio sabiendo que al menos ahora Lucía estaba en buenas manos. Pasó otra hora. Diego había dejado de caminar y ahora estaba sentado en las escaleras del porche, con la cabeza entre las manos. Algunos invitados se habían ido finalmente, murmurando disculpas y buenos deseos. Pero muchos se quedaron, curiosos por ver el desenlace. Entonces, justo cuando el último rayo de sol desaparecía detrás de las montañas, se escuchó un sonido desde adentro de la casa. Un llanto, fuerte, claro, inconfundible, el llanto de un bebé recién nacido. Diego se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que saldría de su pecho. Miró hacia la puerta, esperando que alguien saliera con noticias. Doña Mercedes apareció finalmente, limpiándose las manos en un paño. Su expresión era seria pero no preocupada. «Es un niño», anunció. «Sano, fuerte, y Lucía está bien, cansada pero bien». Diego sintió que las rodillas le fallaban de alivio. ¿Puedo verlos?» Doña Mercedes lo miró con una expresión que mezclaba compasión y dureza. «¿Quieres verlos? ¿O sientes que debes verlos?» Diego no supo cómo responder. «Yo necesito saber, necesito ver». «Necesitas saber si es tuyo», terminó doña Mercedes, «para poder decidir si vas a asumir tu responsabilidad o no». Las palabras fueron brutalmente honestas. Diego sintió que el rostro le ardía. «No es así». «¿No?» Doña Mercedes se cruzó de brazos. «Entonces dime, Diego Mendoza, si ese niño no fuera tuyo, ¿te importaría lo que le pase a Lucía? ¿Te importaría que esté sola, sin recursos, con un recién nacido que cuidar?» Diego abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Porque la verdad era que no sabía. No sabía si le importaría si el niño no fuera suyo, y esa realización fue como un espejo mostrándole exactamente qué clase de hombre era. «Puedes pasar», dijo doña Mercedes finalmente con un suspiro, «pero solo tú, y solo por unos minutos». «Lucía necesita tranquilidad». Diego asintió y caminó hacia la puerta, pero antes de entrar sintió una mano en su brazo. Era Sofía. «Si entras ahí», dijo ella en voz baja, «si ves a ese bebé y decides que es tuyo, todo cambia entre nosotros. Lo sabes, ¿verdad?» Diego la miró a los ojos y vio las lágrimas acumulándose allí. «Lo sé. No estoy diciendo que no puedas tener responsabilidades con un hijo de una relación anterior», continuó Sofía. «Pero esto
Esto no es solo un hijo. Esto es un hijo concebido durante nuestro noviazgo, aunque fuera técnicamente después de tu divorcio. Esto es un recordatorio constante de que ella existió primero, de que ella te conoció de maneras que yo nunca conoceré, y no sé si puedo vivir con eso. Sofía, toma tu decisión, Diego, dijo ella soltándolo, pero tómala sabiendo que cualquiera que sea, tendrá consecuencias que no podrás deshacer. Diego asintió lentamente y entró a la casa, dejando a Sofía afuera con su dolor y su incertidumbre. La habitación, donde habían llevado a Lucía, estaba en el segundo piso. Diego subió las escaleras con pasos lentos, sintiendo el peso de cada escalón. Cuando finalmente llegó a la puerta, se detuvo, respiró profundo y tocó suavemente. «Pasa», dijo la voz cansada de Lucía desde adentro. Diego abrió la puerta y entró. Lucía estaba recostada en la cama, pálida y claramente exhausta, pero con una expresión de paz en su rostro que Diego no había visto en años. Y en sus brazos, envuelto en una manta suave, había un bebé diminuto con los ojos cerrados y los puños apretados. Diego se acercó lentamente, sintiendo que algo dentro de él se rompía y se reparaba al mismo tiempo. «Es un niño», dijo Lucía en voz baja. «Nació sano, 5 kilos exactos». Diego no podía apartar los ojos del bebé. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. «¿Puedo...?» Diego extendió las manos torpemente. Lucía dudó por un momento y luego asintió. Levantó cuidadosamente al bebé y se lo pasó a Diego. El peso del niño en sus brazos fue algo que Diego nunca había experimentado antes. Era real, era sólido, era vida. Y cuando el bebé abrió los ojos por un breve segundo, Diego vio algo allí que le quitó cualquier duda que pudiera haber tenido. Vio sus propios ojos mirándolo de vuelta. Hay verdades que no necesitan palabras. Solo necesitan una mirada. Si esta escena te conmovió, déjanos tu like y compártela. Diego se quedó paralizado, mirando al bebé en sus brazos. Los ojos del niño se habían cerrado de nuevo, pero la imagen estaba grabada en su mente. Esos ojos eran idénticos a los suyos, la misma forma, el mismo tono de café oscuro. No había duda posible. Este era su hijo. «Se llama Mateo», dijo Lucía en voz baja. «Si quieres saberlo». Diego levantó la vista hacia ella, sintiendo lágrimas amenazando con caer. «¿Ya le pusiste nombre?» «Tenía 9 meses para pensar en ello», respondió ella con una sonrisa triste. «Mateo era el nombre que tu padre siempre dijo que usaría si tuviera un nieto. Pensé que sería apropiado». Diego sintió que algo dentro de él se quebraba por completo. Su padre había muerto hace 5 años, y Lucía había recordado ese detalle, esa pequeña conversación que probablemente había tenido lugar años atrás, y había honrado su memoria nombrando al bebé así. «Lucía, yo...» «No tienes que decir nada», lo interrumpió ella. «Sé que esto es complicado, sé que tienes una vida nueva, una prometida, planes, y no espero que los tires todo por la ventana por esto. Pero es mi hijo». «Sí», dijo Lucía simplemente. «Es tu hijo, pero eso no significa que tengas que estar en su vida. Yo puedo criarlo sola. He estado planeando hacerlo de todos modos». Diego la miró con incredulidad. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes estar bien con criar a mi hijo sin mí?» Lucía lo miró con ojos llenos de dolor. «Porque ya lo hice durante 9 meses, Diego. Ya pasé por el embarazo sola, ya enfrenté los juicios, las miradas, las preguntas. Ya decidí que iba a ser suficiente para este bebé, incluso si tú no estabas ahí. Así que sí, puedo seguir haciéndolo, porque no tengo otra opción. Tienes opciones, yo puedo ayudar, financieramente al menos. Puedo asegurarme de que tengas todo lo que necesitas». «¿Dinero?», Lucía sonrió sin humor. «Eso es lo que siempre piensas que es la solución.
dinero, como si eso pudiera compensar la ausencia, como si eso pudiera darle a este niño lo que realmente necesita, un padre que esté presente. Quiero estar presente. ¿Quieres? ¿O sientes que debes? Era la misma pregunta que doña Mercedes había hecho, y Diego todavía no tenía una respuesta clara. No sé cómo ser ambas cosas, admitió finalmente. No sé cómo estar aquí para él y también mantener mi vida con Sofía. No sé cómo hacer esto sin lastimar a alguien. Lucía cerró los ojos y una lágrima cayó por su mejilla. Entonces tal vez esa es tu respuesta, Diego. Tal vez no puedes tener ambas cosas, y tal vez es hora de que decidas qué es más importante para ti. Diego miró al bebé en sus brazos. Mateo, su hijo. Una vida que él había ayudado a crear y que ahora dependía de las decisiones que tomara. Necesito tiempo para pensar, dijo Diego. No tienes mucho tiempo, respondió Lucía, porque cada día que pasa sin que tomes una decisión es un día más que este niño crece sin saber si tiene un padre o no, y eso no es justo para él. Diego devolvió cuidadosamente al bebé a los brazos de Lucía. Cuando sus manos se tocaron brevemente, sintió una conexión que no había sentido en años. No era amor, no era atracción, era algo más profundo, responsabilidad compartida. Voy a hacerme cargo, dijo finalmente. No sé cómo, pero voy a hacerme cargo. Lucía lo miró con una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo. ¿Y Sofía? Diego no tenía respuesta para eso. Salió de la habitación sintiendo que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Cuando bajó las escaleras, encontró a Sofía esperándolo en el porche. Ella lo miró y supo inmediatamente la respuesta. «Es tuyo», dijo ella. No era una pregunta. «Sí». Sofía asintió lentamente, mirando hacia el horizonte donde las estrellas comenzaban a aparecer. «¿Qué vas a hacer? Voy a ser su padre. ¿Y nosotros?» Diego sintió que su garganta se cerraba. «No sé si puede haber un nosotros después de esto». Sofía rió sin humor. Finalmente, algo honesto. Se quitó el anillo de compromiso del dedo con movimientos lentos y deliberados. Cuando lo colocó en la mano de Diego, sus dedos temblaban. «No puedo hacer esto», dijo con voz quebrada. «No puedo competir con un bebé. No puedo ser la segunda en tu vida cuando pensé que iba a ser la primera. Y no puedo pasar el resto de mi vida mirando a ese niño y recordando que fue concebido cuando se suponía que tú ya estabas listo para seguir adelante. Sofía». «Adiós, Diego», dijo ella besándolo suavemente en la mejilla. «Espero que seas el padre que ese niño merece, porque si no lo eres, entonces todo esto fue en vano». Y con esas palabras, Sofía se alejó. Subió a su carruaje y desapareció en la oscuridad de la noche, llevándose con ella todos los planes y sueños que Diego había construido para su futuro. Diego se quedó ahí parado, sosteniendo el anillo de compromiso en su mano, sintiendo el peso de la elección que acababa de hacer. Había perdido a Sofía. Había perdido la vida que habían planeado juntos. Había perdido la oportunidad de empezar de nuevo. Pero cuando miró hacia la ventana del segundo piso, donde sabía que Lucía y Mateo estaban descansando, supo que había ganado algo más importante, la oportunidad de ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Algunas elecciones nos cuestan todo lo que teníamos, pero nos dan la oportunidad de convertirnos en quien deberíamos ser. Si esta historia te está llegando al alma, compártela. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones difíciles y consecuencias reales. La noticia de lo que había pasado en la fiesta se extendió por toda la región como un incendio. Algunos apoyaban a Diego por asumir su responsabilidad. Otros lo condenaban por haber permitido que la situación llegara tan lejos.
Diego no se preocupaba por las opiniones. Tenía cosas más importantes en que pensar. Lucía no tenía dónde quedarse. La casa que compartía con su tía era demasiado pequeña para un bebé recién nacido, y de todos modos su tía estaba enferma y no podía ayudar mucho. Así que Diego tomó la decisión de ofrecerle una de las casas de trabajadores en su hacienda, una construcción pequeña pero decente con 2 habitaciones, cocina y un jardín. «No tienes que hacer esto», dijo Lucía cuando Diego le mostró la casa. «Puedo arreglármelas sola». «No deberías tener que hacerlo», respondió Diego. «Es mi hijo también, y voy a asegurarme de que tengan lo que necesitan». No era una reconciliación romántica. No había promesas de volver a estar juntos. Solo había un acuerdo tácito de cocrianza y respeto mutuo. Diego visitaba a Mateo todos los días. Al principio no sabía qué hacer con un bebé tan pequeño. Era torpe, incómodo, asustado de hacerlo mal. Pero Lucía tenía paciencia, enseñándole cómo sostenerlo correctamente, cómo cambiar pañales, cómo interpretar sus diferentes llantos. Y lentamente, Diego comenzó a sentir algo que nunca había experimentado antes: el amor incondicional por otro ser humano. No era como el amor romántico que había sentido por Sofía. Era más profundo, más aterrador, más real. Los negocios de Diego sufrieron. Varios socios se distanciaron, incómodos con el escándalo. Don Rodrigo, un comerciante importante, canceló un contrato grande diciendo que no podía asociarse con alguien sin principios morales. Diego aceptó las pérdidas sin quejarse. Sabía que eran el precio de sus decisiones pasadas. Su madre visitó la hacienda 3 semanas después del nacimiento de Mateo. Era la primera vez que Diego la veía desde la fiesta. Ella entró a la casa de Lucía sin tocar, con esa confianza que solo las madres poseen. Lucía estaba alimentando a Mateo cuando doña Elena entró. Se tensó visiblemente, preparándose para un enfrentamiento, pero doña Elena simplemente se acercó, miró al bebé durante largos segundos y luego habló con voz suave. «Se parece a Diego cuando era bebé. Los mismos ojos, la misma nariz». Lucía no sabía qué decir. «Doña Elena...» «Cometiste errores», interrumpió la mujer mayor. «Ambos cometieron errores, pero este niño no es un error, es mi nieto, y voy a asegurarme de que sepa que tiene una familia, incluso si esa familia es complicada». Lucía sintió lágrimas cayendo por sus mejillas. «Gracias». Doña Elena se sentó junto a ella. «No me agradezcas todavía, porque voy a ser muy entrometida. Voy a venir aquí seguido. Voy a darte consejos que no pediste. Y voy a asegurarme de que mi hijo cumpla con sus responsabilidades». Lucía rió a través de las lágrimas. «Eso suena perfecto». Diego observó la escena desde la puerta, sintiendo una calidez en su pecho que no había sentido en mucho tiempo. No era la vida que había planeado, no era la familia perfecta que había imaginado, pero era real y era suya. 3 meses después del nacimiento de Mateo, Diego estaba en el mercado del pueblo comprando provisiones cuando vio a Sofía. Ella estaba con un hombre que Diego no conocía, riendo de algo que él había dicho. Cuando sus ojos se encontraron, hubo un momento de reconocimiento, pero no de dolor. Sofía se acercó, dejando al hombre esperando a unos metros de distancia. «Diego, te ves bien. Tú también. ¿Estás...?» Diego señaló discretamente al hombre. «Es Andrés, un maestro de la capital. Nos conocimos hace 2 meses. Es bueno conmigo. Me alegro». Y era verdad. Diego se alegraba genuinamente de que Sofía hubiera encontrado a alguien que pudiera darle la atención completa que ella merecía. «¿Y tú?», preguntó Sofía. «¿Cómo está el bebé?» «Mateo está grande, sano». «Sonríe mucho». Sofía sonrió,
pero había tristeza en sus ojos. Me alegro de que hayas tomado la decisión correcta, Diego, incluso si nos costó a ambos algo precioso. Yo también. Se despidieron con un abrazo breve y Diego la vio alejarse con su nuevo compañero, sintiendo una mezcla de nostalgia y paz. Había perdido el futuro que habían planeado juntos, pero había ganado algo que nunca habría tenido de otra manera. A veces, perder lo que queríamos nos lleva a encontrar lo que realmente necesitábamos. Si esta historia te ha tocado, déjanos tu like. 2 años después de aquella fiesta de compromiso que se convirtió en algo muy diferente, Diego estaba sentado en el porche de su casa, observando a Mateo jugar en el jardín. El niño tenía 2 años ahora, corriendo con pasos torpes pero seguros, riendo con esa risa sin filtros que solo los niños pequeños tienen. Lucía salió de la casa con 2 tazas de café. Se había mudado a la casa principal 6 meses atrás, no como esposa de Diego, sino como comadre de su hijo. Dormían en habitaciones separadas, tenían vidas separadas en muchos sentidos, pero compartían la responsabilidad más importante: criar a Mateo con amor y estabilidad. «Está creciendo tan rápido», dijo Lucía sentándose junto a Diego. «Demasiado rápido», respondió Diego tomando la taza de café. «Parece que fue ayer cuando nació». «Fue ayer que cambió todo», dijo Lucía en voz baja. Diego la miró. Habían tenido esta conversación implícitamente muchas veces, pero nunca explícitamente. «¿Te arrepientes?», preguntó finalmente. Lucía pensó durante largos segundos. «Me arrepiento de cómo pasó todo. Me arrepiento del dolor que causó. Pero no me arrepiento de él», señaló a Mateo. «Nunca podría arrepentirme de él». «Yo tampoco», dijo Diego, «aunque me costó todo lo que había planeado para mi vida». «¿Alguna vez piensas en Sofía?» «A veces. Espero que sea feliz. Se merecía algo mejor de lo que yo podía darle en ese momento. Ella merecía honestidad desde el principio», dijo Lucía. «Todos la merecíamos». Diego asintió, aceptando la verdad de sus palabras. La hacienda no era tan próspera como antes. Diego había perdido varios contratos importantes. Su reputación había sufrido, pero había encontrado nuevos socios, personas que valoraban el carácter sobre el escándalo, y lentamente estaba reconstruyendo no solo su negocio, sino también su vida. Doña Elena visitaba 3 veces por semana, completamente enamorada de su nieto. Había asumido el papel de abuela con una ferocidad que sorprendió a todos, y en el proceso había desarrollado una relación de respeto con Lucía que ninguno de ellos había anticipado. «Mateo va a preguntar algún día», dijo Lucía, observando a su hijo. «Va a preguntar por qué mamá y papá no están casados. ¿Por qué vivimos juntos, pero no somos una familia en el sentido tradicional?» «Y le diremos la verdad», respondió Diego, «que cometimos errores, que tomamos malas decisiones, pero que cuando finalmente importó, elegimos hacer lo correcto por él». Lucía sonrió. «Esa es una buena respuesta». Mateo corrió hacia ellos con un puñado de flores silvestres que había arrancado del jardín. «¡Mami! ¡Papi! ¡Miren!». Diego levantó a su hijo, sintiendo el peso de él en sus brazos, tan diferente de aquel primer día cuando era solo un bebé recién nacido. «Son hermosas, mijito». «¿Son para mamá?» «Para ambos», declaró Mateo con la lógica simple de un niño de 2 años. Diego y Lucía intercambiaron miradas y sonrieron. No era el final feliz de los cuentos de hadas. No había boda romántica. No había promesas de amor eterno. Pero había algo más valioso. Había responsabilidad asumida, consecuencias aceptadas, y un niño creciendo con 2 padres que, aunque no estaban juntos románticamente, estaban comprometidos a darle la mejor vida posible.
Esa noche, después de acostar a Mateo, Diego se quedó sentado en el porche durante largo tiempo, mirando las estrellas. Pensó en aquella fiesta de compromiso que se suponía que marcaría el comienzo de su nueva vida. Pensó en cómo todo se había desmoronado en una tarde. Pensó en las elecciones que había hecho y el precio que había pagado. Había perdido a Sofía. Había perdido negocios. Había perdido la vida que había planeado. Pero cuando escuchó la risa de Mateo desde su habitación, incluso dormido, supo que había ganado algo mucho más valioso, la oportunidad de ser el padre que su hijo necesitaba, la oportunidad de hacer lo correcto, aunque fuera tarde, la oportunidad de demostrar que el honor no se mide por las decisiones perfectas que tomamos, sino por cómo respondemos cuando nuestras decisiones imperfectas se revelan. Y mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda, Diego supo que había elegido correctamente. No la elección fácil, no la elección perfecta, pero la elección correcta. Y al final, eso era lo único que importaba. Esta historia nos enseña que las consecuencias de nuestras acciones son inevitables, pero cómo las enfrentamos define quiénes somos realmente. Que el honor no se mide en momentos de comodidad, sino en momentos de presión. Y que a veces hacer lo correcto significa perder lo que queríamos para ganar lo que necesitamos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para elegir el camino de la responsabilidad, incluso si ese camino cuesta todo lo que habíamos planeado.